A ver, hay una pregunta que está en el mero corazón de casi cualquier discusión política, una que ha definido imperios, que ha provocado revoluciones y que, al día de hoy, sigue dándole forma a nuestras sociedades. Es la pregunta fundamental sobre nuestra relación con el poder y con todos los demás. Justo esa. ¿Qué le debemos a la sociedad y qué nos debe ella de vuelta? Por siglos, dos gigantescas corrientes de pensamiento nos han dado respuestas. Bueno, muy distintas. En este análisis, vamos a explorar justo ese choque de ideas, un debate que define qué significa ser ciudadano. Así que, a ver, vamos a entrarle a esto. Ok, para entender bien este debate hay que empezar con la primera gran respuesta, la que nació, literalmente, del caos. El conservadurismo moderno no apareció de la nada. Como lo señala el académico Joan Anton, fue una reacción directa a la ruptura tan radical que fue la Revolución Francesa. Frente a un mundo que sentían que se venía abajo, su prioridad era una, y solo una, el orden. Y esta es la metáfora clave que lo explica todo, de verdad. Para un pensador como Edmund Burke, la sociedad no era un proyecto de ingeniería, ¿sabes? Algo que pudieras desarmar y volver a armar con planos y reglas lógicas. No, para nada. Era algo mucho más complejo, más orgánico, como un cuerpo. Un organismo que ha crecido lentamente, por generaciones, con todas sus partes interconectadas, donde la tradición es, básicamente, la sabiduría acumulada. Intentar una cirugía radical es arriesgarte a matar al paciente. Entonces, esta forma de ver el mundo se sostiene sobre algunas ideas clave. Todo empieza con un escepticismo profundo hacia los cambios drásticos. Si la sociedad es un organismo, pues la estabilidad es sinónimo de salud. Y eso lleva a ver la jerarquía no como un error, sino como algo natural, necesario, donde cada parte tiene su función. Esta perspectiva muchas veces se basa en una visión un poco pesimista del ser humano, que necesita estructura y control para no caer en el caos. Y finalmente está la idea de que cada nación tiene una esencia, un carácter único que hay que proteger a toda costa. Ahora, para que veamos hasta dónde puede llegar este miedo al cambio, Antón nos pone este ejemplo, que es extremo, del pensamiento contrarrevolucionario de principios del siglo XX. Ojo, esta cita de Mobius no define a todo el conservadurismo, por supuesto que no, pero ilustra a la perfección esa reacción visceral contra cualquier cosa que altere el orden natural. En este caso, el surgimiento del feminismo. Es la defensa de la jerarquía y la tradición llevada a su conclusión más radical. Pero claro, frente a esta defensa del orden y de lo colectivo, surgió una idea totalmente revolucionaria, una idea opuesta que puso a una nueva figura en el centro del universo político, el individuo. Y bueno, esa es la historia del liberalismo. Y aquí la metáfora cambia por completo. La sociedad ya no es un cuerpo al que pertenecemos nomás por nacer. Ahora es un acuerdo, un contrato social. Somos individuos racionales que por voluntad propia decidimos unirnos para proteger nuestros intereses y libertades. El Estado deja de ser un padre protector para convertirse en una especie de guardia de seguridad que contratamos. Su legitimidad ya no viene de la tradición o de un poder divino, sino del consentimiento de la gente. Como nos recuerda el académico Ángel Rivero, esta idea del ciudadano con derechos no salió de la nada, ¿eh? Hubo toda una evolución. Pasamos de un ciudadano en la Grecia clásica, cuya identidad era participar directamente en el gobierno, a un ciudadano en el Renacimiento, que se definía por su virtud y su deber de defender la ciudad. Pero el ciudadano liberal moderno es otra cosa. Se define por los derechos que lo protegen del Estado, por tener una esfera de libertad individual donde el poder simplemente no se puede meter. Y lo más interesante de todo esto es ver cómo fue creciendo la idea de derechos. Siguiendo el famoso esquema de T.H. Marshall, el proyecto liberal se fue expandiendo como en tres grandes olas. Primero, en el siglo XVIII, fue la lucha por los derechos civiles, la libertad de expresión, de propiedad, el derecho a un juicio justo. Luego, en el XIX, vino la batalla por los derechos políticos, el derecho a votar y a elegir a nuestros gobernantes. Y finalmente, ya en el siglo XX, llegaron los derechos sociales, el derecho a la educación, a la salud, a un mínimo de bienestar. Es como si cada siglo le fuera poniendo una capa nueva de protección y de dignidad a la persona, redefiniendo todo el tiempo qué significa ser un ciudadano libre. Ok, hagamos una pausa aquí. Esta tabla, la verdad, resume el choque fundamental de una forma perfecta. Para el conservadurismo, el valor está en la comunidad, la tradición y el deber. La sociedad es un organismo. Para el liberalismo, el valor está en el individuo, la razón y el derecho. La sociedad es un contrato. Son dos maneras radicalmente distintas de entender ese pacto entre la persona y la sociedad. Y aquí es donde la historia da un giro súper interesante. Porque el propio éxito del proyecto liberal, sobre todo con la expansión de los derechos sociales en el siglo XX, acabó creando una crisis que nadie vio venir.
De repente, el contrato social empezó a sentirse desequilibrado. Este gráfico lo explica todo, de verdad. Con el estado de bienestar, la columna de derechos del ciudadano se fue para arriba, y obviamente la de los costos para el Estado también. Pero, ¿y la columna del deber del ciudadano? ¿Qué pasó con esa? Pues empezó a hacerse chiquita. Y esto creó lo que Rivero llama una ciudadanía irresponsable, casi, dice él, como niños malcriados, lo que generó una tremenda crisis de gobernabilidad. Y por si fuera poco, a esta olla a presión se le sumó un ingrediente que lo cambió todo: la globalización. De repente, ese generoso estado de bienestar ya no competía solo consigo mismo, sino con el mundo entero. Sus altos costos sociales se volvieron una carga pesadísima, y el modelo que había funcionado por décadas simplemente pareció volverse insostenible. Y todo esto nos trae, pues, al debate de hoy. Ante la crisis de ese viejo pacto, ha surgido una búsqueda intensa por redefinir la relación entre el ciudadano y el Estado, por encontrar un nuevo equilibrio que funcione para el siglo XXI. Un ejemplo muy claro de este intento de solución, como lo analiza Rivero, fue el famoso concepto de la tercera vía, que se hizo popular con figuras como Tony Blair. La idea era básicamente superar la vieja pelea. O sea, no se trataba de volver a un Estado que interviniera en todo, pero tampoco de aceptar un liberalismo de mercado salvaje, sin ninguna red de seguridad. Se buscaba una forma de mantener el ideal de justicia social, pero que fuera compatible con un mundo globalizado. Entonces, ¿cómo se veía este nuevo contrato? Bueno, la idea principal es volver a meter la responsabilidad en la ecuación. Los derechos tienen que ir de la mano de los deberes. Y esto cambia el rol del Estado por completo. Ya no es solo un proveedor, sino un facilitador que invierte en las personas, sobre todo en educación, para que puedan competir. El objetivo ya no es pelearse contra el mercado, sino encontrar la manera de que funcione de una forma socialmente más justa. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que de alguna manera cierra el círculo y trae todo este debate histórico a nuestra vida, aquí y ahora. Si la vieja ciudadanía del deber absoluto ya no existe, y la ciudadanía de los derechos ilimitados se volvió insostenible, ¿cuál es el pacto que necesitamos hoy? En un mundo tan interconectado, que cambia a cada rato, ¿qué le debemos a nuestra comunidad y qué nos debe ella a nosotros? La respuesta, la verdad, es que todavía la estamos escribiendo.